buenas tardes. Otra vez nos vemos aquí de nuevo. Los varones que hemos estado hace un rato, otra vez estamos aquí. Bueno, pues la verdad que contento y animado, porque, bueno, uno siente, ¿no?, que estamos ahí con calor en el corazón, ¿sí o no? Sí. Hay deseo, hay ganas, hay hambre de Cristo y, bueno, mañana acaba, pero continúa porque lo que recibimos es algo que nos llevamos en el corazón y es algo que nos va a ayudar, nos va, no sé, a dar ese deseo de buscar algo más y no conformarnos, ¿no?, a solamente lo que estos días pues hemos podido disfrutar. Hay que llevarlo en el corazón y hay que ponerlo pues ahí y transmitirlo, ¿no?, a los sitios cuando regresemos, a nosotros en España y al resto pues cuando regreséis a vuestras casas. Yo me gustaría un poco continuar con lo que hablé el primer día, desarrollando un poco más, que la vida cristiana lo compara, ¿no? El autor de Hebreos y Pablo también usa esa palabra como una carrera. Y bueno, Jorge también ha tocado de ello esta mañana, y es así. Dios nos ha puesto y nos ha introducido y nos ha puesto a correr esta carrera y nos ha dado, esta mañana se habló de ello, ¿no?, nos ha equipado con lo que necesitamos para poder hacerlo y poder llegar adelante y terminar bien. Me gustaría que me acompañarais aquí a segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9, y dice así: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Bueno, este es en el lugar que nos encontramos y esta es en la posición en la que estamos. Él nos ha llamado y dice quién nos ha llamado. Y lo ha hecho, dice, que con un llamamiento, dice claramente aquí Pablo, un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según sus propósitos, ¿no? Y en ese llamamiento, en esa llamada, ¿no?, nos ha dado, estamos en esta carrera, pero no solamente estamos corriendo en una manera en la que lo hacemos corporal. En esta carrera que estamos corriendo, estamos sirviendo a Cristo a través de este llamamiento. Y unos han sido llamados para hacer algo concreto y único para Dios. Pero somos llamados a venir a Cristo, ahí todos. Hay un llamamiento inicial que es llamado para venir a Él, en respuesta a la fe por la palabra de Dios. Y dice que ese es un llamamiento, ¿no? Y es un llamado santo por de donde proviene realmente, porque proviene de aquel que es santo, no es cualquier cosa. Y también en esta carrera que hemos sido introducidos, en este lugar donde estamos corriendo, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Antes hemos hablado un poco del obrero. Y entonces Dios dice aquí, conforme a su propósito, en esta carrera que estamos con un propósito definido y determinado para hacer la voluntad de Dios. Y para todo ello, Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Se nos ha compartido también, y lo digo porque habrá cosas que dice, pues estas las ha dicho fulanito, ¿no?, o las ha dicho Pepito, pero es normal, es que estamos hablando de la misma palabra de Dios. Pero quiero que entiendas que dice aquí que Él nos ha salvado primeramente y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y en este correr la carrera, nuestra mente tiene que tener bien claro este llamado, que hemos sido llamados para ser algo, y algo concreto. Y no es vulgar ni corriente, es algo excelente. Y en ese llamamiento Dios nos ha provisto con talentos, con dones, para poder
hacer para su obra, para glorificarle a Él. Y ese es el uso bueno que tenemos que buscar, cómo desarrollar aquello, y se habla mucho de ello, cómo desarrollar lo que Dios nos ha dado en medio de esta carrera con tantos obstáculos, con tantas situaciones que a veces nos quieren paralizar. Y digo, el libro de Hebreos a los que está dirigido eran personas que estaban en un momento de fatiga, estaban en un momento de cansancio, pero el autor les está alentando constantemente la fe que les ha sido dado, la persona en la que ellos han creído, en Jesucristo, les abre los ojos una vez más, entendiendo que Él ya logró la victoria para ellos y para nosotros, que el camino ya fue abierto y que vamos por un camino de victoria que ya ha sido trazado, que no le inventamos nosotros y que tenemos que llegar hasta el fin, por medio de Jesucristo, hasta alcanzar esa recompensa y ese galardón que está en Cristo. Y dice que esta gracia nos ha sido dada por Jesús desde la eternidad. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 21, y nos habla en el contexto, ¿no?, del sufrimiento, del ejemplo de Cristo, y dice que, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, en este caminar de esta carrera cristiana que estamos corriendo de la fe, en este andar, en este vivir, dice que tenemos un modelo a seguir, tenemos un ejemplo en el que fijarnos. Y el autor de Hebreos dice claramente que ninguno hemos llegado a combatir el pecado como el mismo Cristo, con derramamiento de sangre. Ninguno de nosotros ha llegado a combatir como Él. Pero aquí Pedro nos dice, muy bien explicado, dice, porque este es el propósito, han sido llamados también en Cristo y Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para seguir sus pasos. Entonces, en este andar, en este vivir, en esta sociedad en la que estamos, en este mundo en el que estamos ahora mismo y la carrera que estamos corriendo hacia el objetivo que vamos, la meta, al lugar que queremos llegar todos los que estamos aquí, en medio existe el sufrimiento y existen también circunstancias complicadas, pero dice que puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, mirando el modelo de Cristo, tomando esa referencia en nuestra propia vida, como el ejemplo de que no estamos a la altura de Cristo, que el sufrimiento de Él es mucho mayor. Y aún así nos enseña aquí que en medio de todo esto Él vendrá y en todo momento nos sostendrá, nos guiará, nos consolará. No estaremos solos en todo este andar. Un poco más aquí en este mismo capítulo, en esta misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 9, viene diciendo primeramente, viene hablando, ¿no?, que el león rugiente, el diablo, está buscando a quien devorar, y aquí Pedro dice, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hay circunstancias que parece que solo nos pasan a mí solo, o a ti también. Aquí Pedro dice que esto es algo que le está pasando a muchos cristianos en muchas partes del mundo. Y te están pasando por circunstancias, no están aquí, puede que estén en China o que estén en África, pero nos dice que nosotros debemos resistir firmes en la fe. La fe es lo que tenemos, es la garantía, es la seguridad, es la certeza que tenemos de que en este andar, en esta carrera que estamos corriendo, hay algo que realmente nos sostiene, como estos antiguos de Hebreos 11,
La fe que recibieron, la manera que andaron, que vivieron, por lo que pasaron, por lo que todo nos enseña en ese capítulo, nos tiene que estimular a nosotros a ver que esta fe es la que tenemos que estar viviendo, es esa fe la que tenemos que estar poseyendo claramente. ¿Y qué tiene esta fe? Que fíjate, Abraham se le llamó, salió, caminó por fe, no sabía dónde iba, a una tierra que le iba a mostrar que sería heredada para su parentela, y cómo respondió sin saber a dónde iba. Nosotros tenemos todo mucho más completo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, se nos ha explicado los 66 libros y nos enseña todo esto, y sí sabemos dónde vamos, y sí sabemos lo que nos espera al final. Él salió y anduvo como errante, no sabía dónde iba, donde Dios le llevaba, pero nosotros tenemos ahora todo lo completo. Estamos muy bien equipados y tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos creer y debemos atesorar en el corazón, donde debemos encontrar cada promesa que ha sido dada en Cristo, que son un sí y un amén en Cristo para nosotros, dice Pablo en los Corintios. Pero solamente se nos pide, dice, y leíamos el otro día, en el capítulo de Hebreos, que dice, solamente se nos pide, es necesario tener paciencia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. En medio de esta espera, hasta que Cristo venga o Él nos lleve, se nos dice que debemos estar permaneciendo, que debemos andar firmes, que debemos estar resistiendo. Pero para esto se nos ha dado también toda la armadura. Efesios 6:10 nos dice, revestiros en el poder y el poder de su fortaleza, en Él. Y vestidos con toda armadura de Dios para resistir el día malo, y habiendo acabado el día, que dice, estar firmes. Cuando hoy decía Jorge que Pablo usaba el término en Cristo, lo original dice alguien que está en pie. Estar firme en Cristo es alguien que está en pie, alguien que está erguido. Nosotros se nos pide estar firmes, se nos pide estar en pie. Eso es estar en Cristo. Y para todo este peregrinaje que tenemos aquí y toda esta carrera que estamos corriendo, ya sabemos, ya hemos oído que debemos cumplir una serie de requisitos y que debemos correr según las normas, según lo que la palabra enseña, según lo que la ley de Dios nos dice cómo debe ser. Pero en todo ello estamos bien equipados. Hermanos, tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, que son poderosas. Y tienen que ser, y no son de la carne, son que provienen de Dios para vencer, para estar firmes. Yo no digo que no se puede caer en el camino, no digo que uno puede en el camino tropezar y pecar, yo no digo que no puede pasar, de hecho pasa. No debería, pero pasa, pero sí sé también que Dios nos ha dado todo lo necesario y nos ha dado unas armas que son poderosas para destruir fortalezas. Y aquí, en 2 Corintios, es donde nos habla de ello. Capítulo 10. Versículo 3. Pues dice, que andamos en la carne, según 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Tenemos algo que nos ha sido concedido. Y aquí lo llama que no peleamos, no batallamos según la carne. No podríamos, pero según las armas. Y con esta armadura que Dios nos ha equipado, con el casco, con la coraza, con la espada, con el cinto, con el pectoral, con los sandalias del apresto del Evangelio, nos ha dado para cómo poder combatir y cómo poder resistir. Y lo que más cuesta es resistir.
También nos dice en momentos, creo que lo dijo Miguelín, huir. Pedro dice también, resistid a vuestro adversario, estad firmes. Y hay momentos que es de estar en el combate y no es bajar la guardia. Hoy se nos compartió algo parecido, hablaba de una conquista militar, que en cuanto dejaron las armas fueron totalmente ¿qué? Pero eso también pasa muchas veces cuando viene la fatiga, porque llevar esa armadura a los romanos, eso era pesado. La descripción que da ahí Pablo es de una armadura romana, de un soldado romano, y eso pesaba, era gente corpulenta, fuerte, y todo ese traje que llevaban, toda esa armadura, era muy, muy pesada. Pero si algo tenía un soldado romano es que no dejaba ni el escudo ni la espada, siempre estaba con ellos. Y esto es una advertencia también para nosotros. Por eso se dice en 2 ocasiones, con toda armadura de Dios, resistiendo. Y habiendo acabado el día malo, estar firmes. La importancia de acabar. Yo no sé lo que dura el día, yo no puedo decir que ahí está hablando de 24 horas, yo no sé lo que va a durar el combate de cada persona, ni la batalla de cada uno de los que estamos aquí, que se nos venga adelante. Lo que sí sé, que ahí dice, con certeza, con seguridad, que puedes acabar el día estando en pie, firme. Sí notarás los golpes, sí notarás, pero estarás en pie. Porque tienes un llamamiento santo, eres llamado de esta manera a un propósito elaborado en la eternidad para que vayas y llegues a Él. Nadie dice que es fácil el camino, pero tenemos el acompañamiento del Todopoderoso sobre nuestra vida. La gracia de Dios sobre nosotros para ayudarnos a llegar al final de esta carrera que hemos comenzado cada uno de nosotros y estamos corriendo de esta manera. En Gálatas 5. Y esto es parte de lo que vamos a encontrar en la carrera. Y también va a venir para intentar distraernos y quitar la mirada de donde es. Pero también ahí mismo, en ese mismo capítulo 12, creo que es el versículo 4 así, dice que todo lo que Cristo con el oprobio, con el gozo puesto delante del oprobio en la cruz, y todo esto dice para que no os canséis y no os desaniméis. O sea, eso es para nosotros. Dice, todo esto que yo he logrado, todo esto que yo he llevado, es para que nosotros no nos cansemos y no nos desanimemos. Y la tendencia en muchos momentos, ¿cuál es? El desánimo nos viene, ¿sí o no? El cansancio, pero fíjate, ahí dice claramente, para que no os canséis y no os desaniméis. Puesto los ojos en Jesús, la importancia de lo que la fe debe actuar en nosotros y cómo abre los ojos a ver aquello que la naturaleza humana no puede llegar a ver. Cómo poder ver claramente a Cristo de esa manera, cómo poder en Él encontrar esas nuevas fuerzas y en Él ese contentamiento para no caer en este cansancio y no caer en fatiga, ¿no? Al final es lo mismo. En Gálatas 5, aquí en el versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Dice al principio, hemos leído en Timoteo, pues Él nos salvó con un llamamiento, nos ha hecho libres, tenemos una libertad. Y aquí Pablo está diciendo, hermanos, ahora son libres para hacer lo que quieran, pero no usen su libertad para volverse a esclavizar otra vez. Por eso corre la carrera de tal manera que obtengas, que llegues, que ganes el premio, que alcances el premio. Corre de tal manera, disciplina tu vida. Pero fíjate aquí lo bueno como lo dice. Ahora
somos libres, estamos ligeros de peso para correr la carrera, tenemos la libertad que tenemos en Cristo y se nos da solamente una advertencia: no usar ningún pretexto para perder la libertad que tenemos en Cristo, sino que esta libertad, dice, debe ser para servirnos por amor los unos a los otros. Se nos han concedido cosas sobrenaturales para vivir una vida sobrenatural. El mero hecho de nacer de nuevo es un milagro. El mero hecho de estar aquí es milagroso, ¿sí o no? El mero hecho de ser perdonados y no haber de ser condenados, teniendo la trayectoria que tenemos, es milagroso, ¿sí o no? Es sobrenatural. Pero debemos andar conforme a las reglas, debemos saber cómo guardar el corazón, debemos saber cómo guardar nuestras vidas, debemos saber cómo usamos esta libertad que nos ha sido dada en Cristo para correr la carrera. Debemos estar avanzando, debemos estar madurando, debemos estar creciendo en la gracia de Dios, debemos estar desarrollando aquello que Dios nos ha dado realmente y haciéndolo producir para el reino de Dios. En medio de esta carrera no nos quedamos sin nada. Antes lo hemos hablado, voy a repetirlo un poco. En Mateo 25 hay una de las parábolas, que es la de los talentos. Dice que un hombre, marchándose lejos, llamó a sus siervos y conforme a la capacidad de cada uno repartió. A uno 5, a uno 2 y a uno 1. Y el hombre se marchó. Ninguno de ellos tenía nada. Les fue prestado, les fue dado algo, y en esos talentos era dinero, y era mucha cantidad. 25, eso era una cantidad para aquellos días, mucho, pero mucho, mucho. 2 también era, y 1, pero ya no solamente voy por la cantidad, se les dio algo, no tenían nada, se les prestó algo, se les confió algo, se les hizo mayordomos, administradores. A ti y a mí se nos ha concedido algo, para que lo administremos bien y en ese uso de la libertad no lo malgastemos de una manera que no es, como es malgastar el tiempo, como es malgastar la vida o malgastar la juventud, porque aquí hay mucha juventud, porque el tiempo es lo único que nosotros no podemos controlar. Nosotros estamos dentro del tiempo, Dios está fuera del tiempo, pero nosotros estamos en un tiempo, en un calendario, en un reloj. ¿Es así o no? Nuestros días están contados. Y con lo que Dios nos ha dado, calcula que estos siervos no tenían nada, absolutamente. No tenían nada. Pero este hombre, conforme la capacidad de cada uno, les dio y él marchó. Pero un día regresó y pidió cuentas. Y tuvieron que venir a dar cuentas. Debemos usar, y cuando seamos llamados a dar cuenta, que podamos decir, ¿verdad? Aquí tienes 5 más otros 5, y se nos pueda decir: buen siervo, pasa y siéntate en el gozo de tu Señor. Y así fue con el segundo. Pero en la carrera, mientras tenemos estos talentos, no es mirar si yo merezco 2 o merezco 5, si yo soy mejor que ella o ella mejor que yo y ella merecía 5. El que ha repartido justamente porque es justo y porque es perfecto. Y tú tienes lo que necesitas para servir a Dios. Te ha dado los talentos que tú tienes que saber cómo invertirlos. Te ha dado la fe, te ha dado el Espíritu Santo en su vida, te ha dado la palabra para que tú esto sepas cómo desarrollarlo y sepas cómo realmente en la carrera avanzar y no distraerte. Y sepas realmente cómo invertir en el reino de Dios. Hemos hablado un poco con los varones de este versículo y también nos entra aquí. Jesús les dijo: la mies, a la verdad, es mucha. Está preparada los campos. Los obreros son ¿qué? Son pocos. Pocos quieren la responsabilidad. Pocos quieren mover
Hubo el de uno que no hizo nada, ¿verdad? Fue y lo enterró, nada más, no hizo nada. No era por la cantidad, pero no hizo nada absolutamente. Fue alguien perezoso, fue alguien negligente. Mientras que los otros fueron personas que esto lo agradaron y no era suyo, pero lo tomaron como suyo. Supieron cómo cuidarlo, supieron cómo conservarlo y cómo producir a través de lo que les fue dado. Y nos ha sido dado para que podamos hacer algo, podamos hacer ese tipo de inversión. Ahí eran talentos, era dinero, era economía. Pero Dios nos ha dado por su gracia talentos, nos ha dado dones que deben estar a disposición. Porque no sabemos cuándo va a regresar o cuándo seremos llamados a cuenta, pero la realidad es que un día todos seremos llamados a cuentas. Quiero decir con esto, si tú estás involucrado y estás ahí invirtiendo lo que Dios te ha dado, difícilmente estarás cayendo en todos estos estorbos que vienen por delante. Recuerda que en la carrera te puedes encontrar de repente un agujero, si no lo ves, vas mirando para otro lado, te cuelas. Si hay una barra en medio, si vas mirando para otro lado, te la llevas. Pero si tú estás bien centrado y estás con tu tiempo, con tu vida invertida para el reino de Dios, y estás con toda la armadura de Dios bien despierto y tienes el aceite en tu lámpara, el Espíritu Santo obrando en ti, activo, alumbrándote claramente, haciéndote ver, llevándote, mostrándote, guiándote, enseñándote, haciéndote crecer realmente, mucho más difícil que tú tropieces con nada. Mucho más difícil. Mira, aquí en Filipenses, en el capítulo 3, antes de llegar a los versículos 12, antes de llegar ahí, Pablo está hablando de algo importante en cuanto a su testimonio. Y dice que si tendría que confiar en algo de la carne, y aquí habla de su currículum. Pablo empieza a hablar de si habría que confiar en uno mismo y en lo que uno tiene. Dice, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, educado por el mejor, Gamaliel, irreprensible en cuanto a todos los asuntos. Dice, pero nada de esto, todo esto vale, nada de esto me vale para nada. Todo esto ha venido a ser, dice, escoria, basura para mí. Dice aquí en el 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Bueno, estamos corriendo la carrera. Y cuando dice quitando todo peso, Pablo habla, ¿era malo todo esto que tenía? ¿Esto era pecaminoso? ¿Esto era pecado ser hebreo? ¿Era pecado haber sido circuncidado? ¿Era un pecado haber sido educado por Gamaliel? ¿Era un pecado ser irreprensible en cuanto a todos los asuntos de los rituales, de las ceremonias del Antiguo Testamento? Pero dice, todo esto ha venido por una razón. Dice, yo no quiero que nada de esto me estorbe por conocer más de Cristo. Entonces hay cosas que son pesadas, equipaje, maletas, mochilas, que se pueden quitar, pero quitar esto, dice, todo esto solamente lo hago por una cosa, por amor de Cristo. Todo esto que en el mundo
se guardaría en una pared y estaría bien puesto, ¿verdad? Una titulación, un currículum que dicen en España, aquí no sé si se dice igual. La carta de presentación, en lo que confiar. Por si falla esto, tengo todo esto. Aquí Pablo lo dice claramente. Lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto, tarde o temprano, nos llega a todos. Por amor de Cristo hay que despojarse de algo. De algo que impide crecer, de algo que impide correr, de algo que impide avanzar, de algo que es pesado. Termina siendo pesado. Y él da la razón de por qué. Dice, por amor de Cristo. Y aún dice, lo estimo como pérdida todas las cosas en vista. Y esta es lo que a mí me impresiona, ¿no? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El incomparable valor de conocer a Cristo. Estamos escuchando mucha palabra buena y estamos teniendo muchos tiempos de muy buena adoración. Tiempos para meditar. La palabra nos invita a meditar sobre ello, pero también esa meditación es para despojarnos de ciertos asuntos que son un peso y son una parte en la que confiamos y también son lo que no nos deja muchas veces crecer mucho más. Nos tienen parados porque el llamamiento es santo y es eficaz, 100%. Y ahora sigue hablando. Versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, el 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener, ¿qué dice? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces la carrera no es para quedarnos solamente en la salida, me tengo que extender hacia adelante, olvidándome de lo que queda por atrás. Ahora ahí quería hacer un pequeño matiz, olvidarme de lo que queda. Si hay asuntos de atrás, tienen que estar arreglados bien. No es que yo me olvido. O sea, eso de, me olvido y paso todo por alto de lo que me queda atrás, no está diciendo en este sentido. Si atrás hay cosas que arreglar y hay que arrepentirse de algunos pecados, hay que arrepentirse de ellos para luego extenderse hacia adelante. Esto no es que yo me lo borro en la memoria y me extiendo y agarro el versículo y digo, yo me extiendo. No, estando la vida bien ordenada, estando bien colocada como debe estar, entonces Pablo dice de esta manera, ¿no? Yo no he alcanzado, no se presenta como alguien que ha llegado hasta el final y es que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado en Cristo. Creo que esta es la palabra, alcanzar para aquello que yo fui alcanzado en Cristo Jesús. Yo me debo extender ahí, no me puedo quedar aquí, tengo que extenderme hacia adelante, tengo que avanzar. Tengo que ir más adelante de donde estoy. Y dice, yo es que no me veo, dice el apóstol, no considero que ya haya alcanzado el tope de todo, de toda la vida cristiana. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio. Proseguir para la meta. El objetivo en la mente, se nos ha hablado mucho, es este, llegar a la meta. Y para llegar ahí en la meta, estamos hablando, tenemos todo a nuestro favor, porque tenemos a Cristo a nuestro favor. Dice ahí en Romanos, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni el hambre, ni la sed, ¿verdad? Ni nada de nada nos podrá separar del amor de Dios. Nos ha sido dado algo que permanece constantemente, que no es tan fácil que se separe.
y que nos deje realmente. Y sigue aquí en el 15. Así que todos los que somos perfectos, aquí perfectos está diciendo maduros, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Bueno, Pablo dice que debemos verlo en esta manera que él, y si hay una manera diferente, Dios nos tiene que hacerlo ver tal y como realmente es. Primera de Pedro, en el capítulo 4. Dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desolución y los insultan. Estamos corriendo una carrera diferente a la que corren, aquí dice, aquellos que están perdidos. Estamos introducidos en otro sitio diferente, estamos corriendo en otro lugar. Dice, aún ellos se sorprenden de ver que no vamos en la misma corriente de ellos. Tenemos una diferencia, vivimos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente, amamos de una manera diferente, servimos de una manera diferente, adoramos a Dios de una manera diferente. ¿Sí? Está diciendo ellos mismos, están sorprendidos de ver que no van con ellos, con todas las costumbres, con todo el desenfreno, con toda la manera, aquí habla de todo el descontrol, sino que ustedes son diferentes, tienen una vida diferente, su libertad es diferente, su firmeza es diferente, su propósito se ve que es diferente, su manera de servir y de actuar es diferente, sus objetivos son diferentes. Es toda la diferencia, cómo soportan las dificultades, cómo aceptan las enfermedades, las pérdidas de seres queridos y tantas cosas que son dolorosas, pero en todo hay una diferencia con el resto. Y no estamos hablando de que no hay dolor, que no hay lágrimas, que no hay tristeza, no estamos diciendo que no, pero en todo esto hay una diferencia. Y ellos se sorprenden. Tenemos que ser así de diferentes. Tenemos que ser así de diferentes aún en medio. Y el apóstol dice muy claro que para llegar al reino de los cielos es necesario sufrir ¿qué? Muchas tribulaciones. Pero dice ahí también en Hechos, Pablo, ¿no? Aún no he estimado yo mi propia vida como algo preciosa, con tal de llegar a acabar la carrera correctamente. Pero una cosa hizo ahí, y esto también nos tiene que dar. Cuando él sale de Éfeso, llama a los ancianos allá en Mileto, y Pablo quería ir para Jerusalén, y cuando les junta, les dice algo, dice, yo sé una cosa, yo no les he encubierto nada, nada de lo que Dios me ha revelado se lo he escondido. Dice, tengo mi conciencia tranquila de haber estado entre ustedes, de haber hecho el trabajo bien hecho. La sangre de nadie puede venir sobre mí. Dice, yo he estado y todo lo que he hecho y la manera que he trabajado, que he servido y como me han visto, yo no he guardado ni he encubierto nunca nada absolutamente. Ahora, dice, ustedes, que los que quedan, dice que guarden la grey, velen por la grey. Dios les ha puesto por medio de su espíritu como obispos de la grey, porque vendrán a mi partida que lobos feroces que entrarán. La importancia de estar en la verdad y de estar bien afirmados en la verdad. Aquí, en Primera de Juan, la segunda de Juan, perdón,
El primer versículo, el 4, dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Bueno, qué alegría tiene que ser cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y ves a otras personas que siguen todavía andando, ¿en dónde? En la verdad. Dice, mucho me alegré de ver, de encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Que eso puedan decir otros de nosotros, ¿verdad? Que se alegran de que estemos en la verdad. Y en el 8 dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino reciban abundantemente la recompensa. Nos habla de ser, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado. Por los engaños, por los despistes, por estar descentrados muchas veces, por el desánimo, por no levantar las armas para combatir en el momento, por no resistir en el día malo, en el poder de Él, que actúa su fuerza claramente, por no hacer aquello que debemos hacer. Dice, guárdense de todas estas cosas y tengan ustedes mucho cuidado. Y son días peligrosos que tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo de esta palabra que decía Pablo a los Gálatas, no usen su libertad como un pretexto para dar rienda suelta a la carne. Usen su libertad para servirse los unos a los otros, porque en Él hemos sido hechos libres y esa libertad nos hace poder venir y adorar a Dios. Allí donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Libertad. Tenemos algo especial, tenemos algo excelente que proviene de Dios. Y es esta libertad cuando nos juntamos para poder adorar a Dios. En medio de esa carrera, en medio de ese peregrinaje que se hace largo a veces, que se hace pesado, pero tenemos todo esto, tenemos este Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y allí donde está la verdad, también dice que somos, que la verdad os hará libres, el estar en la verdad de Dios. No quedándonos aquí parados, sino extendiéndonos a todo lo que está por delante. No lo hemos alcanzado, pero una cosa sí hacemos, proseguimos hacia adelante para llegar al supremo llamamiento y alcanzar aquello para lo cual Cristo entregó su propia vida y abrió este camino de excelencia para que nosotros a través de él entremos por este camino nuevo y vivo y podamos llegar a encontrar ese lugar que nos pertenece, porque no somos ciudadanos de aquí, tenemos otra nacionalidad, somos de ahí. Colosenses Colosenses 3, dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra posición. Y esto es lo que dice. Con lo cual nosotros dice que si hemos resucitado con Cristo, entonces ¿cuál es la posición? ¿Cuál es lo que hace? ¿Cuál es la reacción de esta posición? Dice, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Dice claramente, a la diestra de Dios, y pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y creo que en este tiempo que estamos teniendo, el enfoque está siendo, ¿verdad?, a mirar ahí y poner toda la mira ahí y buscar ahí toda la provisión, donde está Él sentado a la diestra. Por eso, ¿qué hace la fe? Abre nuestros ojos espirituales
para poder mirar hacia ahí y buscar las cosas de ahí, las cosas que provienen de arriba. La fortaleza, el sustento, el aliento, el alimento espiritual proviene de ahí, del Padre de las luces. De Él viene todo dádiva y todo don perfecto, proviene de Él, dice Santiago claramente. Entonces, en esta carrera, en este peregrinaje, en este ropaje que llevamos pesado muchas veces, tenemos y se nos ha dado un lugar donde nosotros podemos mirar y contemplar y desde ahí realmente caminar con la vista puesta en el lugar que nos pertenece. Y por eso dice que ahora, si nosotros somos ciudadanos de ahí, del cielo, busque las cosas de arriba. Esa es la naturaleza que tenemos. Esa es realmente nuestra visión. Nuestra naturaleza nueva no está apegada a las cosas de aquí, está en la búsqueda de las cosas eternas. Todos estos hombres que vemos en Hebreos 11, ¿hacia dónde miraron? ¿Cuál es el lugar que realmente buscaban? Mira dónde salieron, mira cómo caminaron, mira cuál fue. Y aún así, no pudieron llegar sin nosotros, dice al final. El último versículo de ese capítulo dice, no podían entrar sin nosotros. Pero todos ellos, ¿cómo caminaron? Todos ellos, ¿por qué lugares? Ninguno fue tan perfecto. Todos tuvieron algunos errores en el camino. Todos buscaron el arrepentimiento para seguir caminando con Dios en busca de esa patria celestial, que es el lugar que ellos decían donde Dios es cuyo arquitecto y constructor de ese lugar. Es ahí donde vamos. Y Cristo dijo claramente a los suyos, yo es necesario que me vaya, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Volveré y os tomaré, pero no estaréis solos. Yo rogaré al Padre que os envíe otro, y otro es igual que nosotros, semejante a nosotros, que será el Consolador, el abogado, el instructor, el Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros y estará sobre vosotros. El mundo no lo sabrá, pero vosotros lo conoceréis porque está en vosotros y sobre vosotros, dentro y sobre vosotros. Y Él os enseñará estas cosas, os recordará todas estas palabras. No será la capacidad mental, si la tienes mejor. A mí hay algunas que se me olvidan. Dice, pero Él os recordará y os enseñará las cosas que han de acontecer. Pero una cosa haré cuando yo vaya al Padre y ruegue que os mande el Espíritu Santo. Hará morada en vosotros, habitación, lugar para habitar. Entonces el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada. En ti mora la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros haremos morada en ti. Jesús en carne no puede morar en ti. ¿Cómo entra un cuerpo dentro de otro cuerpo? Pero mira qué cosa, dice, yo haré esto y cuando Él venga, entonces os preparará para que el Padre y yo vengamos a vosotros. Y haremos morada en vosotros. Y cuando Él venga, no estaréis huérfanos y seréis guiados a toda verdad. A toda verdad. Y Jesús les dijo también, ahora tengo muchas cosas que deciros, ahí en Juan 14, pero ahora mismo no podréis hacerlas. Hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros, el Espíritu de verdad, no podréis hacer todas estas cosas. Todas estas palabras que yo digo os serían pesadas, sería imposible que las haríais. Pero cuando venga Él, entonces las podréis hacer. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poderlo hacer. De hecho, cuando en Ezequiel 36 habla de pondré corazón, quitaré el corazón de piedra, 36-26, y pondré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo en vosotros, y luego dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces, dice, podréis hacer cumplir mi palabra en vosotros. Hasta entonces no podréis, o dice decretos o preceptos en la Reina Valera. En otras dice, entonces, cuando mi espíritu esté dentro de vosotros, pondréis mi palabra por obra. Podréis hacer mi palabra. Podréis obedecerla. Y entonces conoceréis cuál es mi voluntad para poderla hacer. Y entonces, en la fatiga vendrán los renuevos a través del Espíritu Santo. No será una cuestión de noticias que nos animan, que está muy bien, o de ciertas circunstancias que parece. Será porque mi Espíritu mora en vosotros. El Espíritu Santo es el que nos sostiene, el que nos mantiene. Recuerda que dice que a veces no sabemos cómo orar y Él gime
con gemidos indecibles que no escuchamos, pero son los que llegan a Dios. Esto dice en Romanos 8 claramente. Dice, no sabemos muchas veces. Fíjate lo que tenemos. Debemos conocer al Espíritu Santo, porque Él nos llevará en esta carrera y Él siempre nos llevará al hogar donde Él también salió, del Padre y del Hijo. Nos lleva hacia allí. El Espíritu Santo, fíjate, la palabra que Jesús dice que será el Consolador, pero para ser consolado primero hay que estar desconsolado, porque si uno no está desconsolado, ¿cómo va a ser consolado? Es imposible. Es cómo va uno al médico si no reconoce que está enfermo. No va. Esto igual, primero estaremos como desconsolados, parece, pero seremos consolados por el Consolador. Y entonces dice el apóstol Pablo, fuimos consolados por Dios en Corintio para poder consolar a otros. Y en esta carrera que encontramos a otros que han pegado un golpe con la barra o con el bache, podremos consolar y ayudar, porque estaremos capacitados para poder ayudar a otros y poder guiar a otros también, claramente. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer ese trabajo. Sin el Espíritu Santo tenemos la misma naturaleza. Sin el Espíritu Santo no hay una naturaleza nueva. No opera todo este poder de Dios en nosotros y no actúa conforme a su naturaleza, porque Él proviene de su naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo coexisten en sí mismos, tienen la coexistencia de ellos tres. Cada uno tiene su función y la nuestra. En nuestros días son los días del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa función la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos usados por el Espíritu Santo para presentar esa justicia, ese juicio. ¿Y cómo es el pecado? De la incredulidad, que es el mayor de los pecados. Y Él es el que nos lleva a buscar los lugares donde Cristo ha resucitado y nos hace buscar las cosas de arriba y nos centra en los propósitos de Dios. Regresamos aquí a Hebreos. Y termino con esto. 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos tan gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día, dice, se acerca. En medio de todo ese caminar, de todo ese peregrinaje, de todo ese momento de soledad y de todos esos momentos que podamos estar viviendo cada uno, fíjate lo que hay para nosotros. Tenemos confianza para entrar, donde dice, al lugar santísimo, ¿sí? Calcula que en el antiguo pacto solamente un hombre podía entrar una vez al año para expiar por los pecados, el sumo sacerdote, y debía pertenecer a un linaje sacerdotal, del linaje de Aarón. El resto del pueblo jamás traspasó ni entrar, ni en el templo, ni en el tabernáculo, poder pasar ni al lugar santo tan siquiera. Ahí estaban los sacerdotes ministrando. El aceite de la unción, el candelabro, los panes de la preposición
y todo lo que había, el mobiliario que había allí, una representación de Cristo. Solamente el sumo sacerdote podía traspasar esa última cortina y entrar allí y allí espiar la sangre sobre el propiciatorio donde estaba el arca con los querubines y allí hacer ese ritual. Ahora dice nosotros, fíjate, puesto que tenemos la confianza para entrar por una sangre del Cordero inmolado de Dios, Jesucristo. A veces estamos dando vuelta como el pueblo de Israel. Calculas las preguntas que se harían muchas veces ellos, que hay ahí al otro lado, yo no puedo entrar. Fíjate, ahora se ha abierto a través del cuerpo de Cristo. Él rasgó el velo de arriba a abajo cuando murió y esto quedó abierto. Ya no es un lugar reservado, es para los que están en Cristo, los que han sido limpiados por la sangre de Jesús. Pueden entrar allí y encontrar al sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí. Algo que parecía inimaginable, que no podría ser, fíjate, nuestro privilegio en el nuevo pacto. Tenemos acceso, y la palabra dice confiadamente. Y si te das cuenta, a veces estamos vagando con la mente, sí o no, deambulando de un lado para otro, pero la fe nos tiene que llevar ahí. Los ojos puestos en Jesús tienen que ver qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote hoy por ti y por mí. Allá habla los creyentes. Si no para ti, tú tienes que venir a la cruz y ver tu pecado clavado en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, este es el lugar que nos pertenece. Este es el lugar de reposo. Aquí dice claramente, para entrar al lugar por la sangre de Jesús, en este camino inaugurado por Cristo, por su carne, y tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, para mí, exclusivo. Habla en plural, él está animando a estos hombres, pero para mí, para ti. Y dice, acerquémonos, ¿de qué manera? Corazón sincero. En plena certidumbre de fe, sin titubear, con plena convicción, con plena seguridad, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Yo no quiero extenderme mucho más, pero sí me gustaría que en este rato que nos queda tomáramos estos pasajes últimos que son para nosotros, de buscar entrar al lugar santísimo, entrar por sus puertas, por sus atrios, agradecido, con cántico, entrar al lugar que nos pertenece y estar con el sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Dice, con un corazón sincero, acerquémonos a Dios confiadamente por medio de Cristo. Fíjate, ahí habla confiadamente. No habla, cuidado, entra así o de esta manera, con confianza, como algo que te pertenece. Es como cuando vas a casa de tu padre o de tu madre, o no sé, por poner un ejemplo, entras confiado, ¿no? Entras con respeto, pero entras con confianza. Aquí está hablando ahora como hijos adoptados y lavados en la sangre de Jesús, hechos del linaje sacerdotal, perteneciendo al linaje real, como dice Pedro en su carta. Entramos a este lugar, tenemos acceso para poder entrar y deleitarnos en la presencia de Dios. Estamos purificados, estamos lavados por su palabra, santificados por el Espíritu Santo, justificados mediante la fe en Cristo. Tenemos ahora para poder entrar, para encontrar estos tiempos de refrigerio en la presencia del Señor y seguir extendiéndonos a lo que está por delante, a lo que hemos sido llamados, de alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados y correr legítimamente la carrera
y ser dignos de la vocación que hemos sido llamados, sin fluctuar de un lado para otro, y de nuestra profesión ejercerla correctamente, y equipados con toda la armadura de Dios, provisto con la vida del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en un llamamiento que es santo y que es nuestra vocación, nuestro llamamiento, y estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras en Cristo. Amén. Pues vamos a disponernos, como dice aquí, corazón sincero y con confianza. Acerquémonos al lugar santísimo. Entremos ahí, por la sangre de Jesús, donde está nuestro sumo sacerdote. Está ahí, sobre la casa de Dios, en plena certidumbre de fe, teniendo el corazón purificado de mala conciencia. Y podamos tener este tiempo y podamos entrar ahí, de esta manera.